y es investigadora de concepto. Bueno, seguramente ya la conocen, pero para los que no, de alguien, les cuento que ahora trabaja en sociología de objetivo, calidad de verano, y bueno, le interesan las respuestas objetivos a la defensa ambiental, sobre todo muy vital. Bueno, ahora sí te dejo la palabra, pero como siempre, tenemos los últimos 10-15 minutos para preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en el seminario. Y el seminario es básicamente de colza, pero también abarca otras gracias, la familia de las crucíferas, y aquí les traje una pequeña muestra de colza, carinata, Brassica napus, colza, Brassica carinata, o carinata seca, como está sentido también, y esta bolsita que es la prima pobre del grupo es Camila Sativa. Las tres son brasicáceas de la misma familia botánica. Y son oleaginosas de grano. Y esta charla fui invitada al Congreso Internacional de Colza en Sydney en 2023, el año pasado, que se hizo en septiembre. Fui invitada a hablar de cambio climático y adaptaciones de las clásicas, así que voy a mostrarles parte de lo que hablamos en la charla y algunas ideas que traemos del primer simposio nacional de colza y otras brasicáceas que se hizo la semana pasada en Paraná, uniendo a Uruguay y Argentina, así que hay ideas y inquietudes de los productores que creo que desde FEBA podemos abordar. Bien, el calentamiento global es una realidad palpable y en este instituto hay varios grupos que trabajan en varios temas que tienen que ver con el calentamiento global. Sabemos que las emisiones de gas de efecto invernadero están en el nivel más alto desde los 120.000, 130.000 años en los que existe Homo sapiens. O sea, durante nuestra historia evolutiva no hemos asistido nunca a este nivel de emisiones de carbono. Y estamos ya superando las 420, acá hay mediciones 423 en mayo de este año, partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Esta carbonización de la atmósfera es, para ponerlo en un término comparativo, es mucho más alta que la que hubo en las glaciaciones, que fue el nivel más bajo del pasado reciente, que estaba entre 180 y 280 partes por millón. Es decir, que estamos en 420 y subiendo. Y estaban, como les decía, en 180 partes por millón en la era preindustrial. Siguen aumentando, estas son las mediciones en Hawái, en Nueva York, que es donde están las mediciones más antiguas que se realizan, y vemos que las emisiones han aumentado y la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera sigue aumentando. En los últimos años, ¿cuál es la consecuencia de eso? El calentamiento global, ¿no? Porque el dióxido de carbono es uno, no es peor, pero sí de mayor cantidad de gases con efecto invernadero. Y entonces eso evita que la Tierra tenga un balance de energía que permita reducir la longitud de onda larga que genera al calentarse para recibir la radiación solar. ¿En qué vemos ese calentamiento? Ya sabemos, el aumento de las emisiones aumenta la temperatura media. La temperatura media, la anomalía de temperaturas, aquí están graficados en grados centígrados, las anomalías respecto del periodo en un pasado reciente, 1950 a 1980. ¿Sí? Hasta la línea de cero. Y fíjense, antes de ese periodo había anomalías negativas, pero luego de este periodo hay anomalías positivas. Si la línea de base en vez de tomarlo acá, lo tomamos en la era preindustrial, 1850 a 1900, todo esto sería rojo, todo sería positivo. ¿Sí? Y lo preocupante es que ya alcanzamos el calentamiento de las 0,89 grados en 2022 y ya superamos 1,1 en 2023. O sea que esto es una realidad innegable, por eso decimos que el calentamiento global es palpable. ¿Sí?
cambio climático, a periódicamente se reúnen y hacen previsiones y hacen proyecciones y también recomendaciones de qué podemos hacer frente a esta realidad. Y en el último reporte del año 2023 vienen, por supuesto, malas noticias, ¿sí? Pero también alguna fuente de esperanza. Por eso está acá la balancita, ¿no? Dentro de las malas noticias es que ya alcanzamos el calentamiento de 1,1 grados, ¿sí? Calentamiento global sobre la era preindustrial, y que a ese ritmo vamos a llegar a un calentamiento de 1,5 grados centígrados en la próxima década, con el nivel de emisiones que tenemos actualmente, ¿sí? Este es un gráfico que muestra el nivel de emisiones. Acá está el cero, no se ve bien, pero acá está el cero, esto sería la neutralidad. Acá está el nivel de emisiones que tenemos. Esto empieza en el año 2000. Fíjense, en este siglo ya llevamos este nivel de emisiones. La buena noticia, si se quiere, dentro de las malas noticias, algo alentador, es que el ritmo de crecimiento de emisiones en la última década se ralentizó. Es esto que tenemos acá, ¿no? No seguimos la tendencia de la curva negra, sino que se ha ralentizado. Y si seguimos con este nivel de emisiones, el calentamiento que esperamos, con ese nivel de emisiones manteniéndolo, el calentamiento a final del siglo puede llegar entre, según las previsiones, bien los errores, porque los modelos tienen todo su error, a entre 2,5 los escenarios más positivos hasta 4,5 los escenarios más catastróficos. Eso si seguimos con este nivel de emisiones. Ahora, ¿cuál es la recomendación? La otra noticia positiva es que con la tecnología existente, de energías alternativas, de cadenas, de eficiencias de las cadenas, de recuperación y de transición, con la tecnología existente es posible lograr la emisión cero, ¿no? La carbono neutralidad. Y entonces, eso nos permitiría, si reducimos drásticamente, no un poquito como acá, tenemos que reducir drásticamente las emisiones, podríamos limitar el calentamiento a 1,5 grados para el final del siglo, o los escenarios un poco más realistas, es muy optimista este escenario, los más realistas dicen que podríamos limitarlo a 2 grados, ¿sí? De calentamiento global, pero estamos en 1,1, ¿sí? Podríamos limitarlo a 2 grados hacia el final del siglo con una muy fuerte reducción de las emisiones, y entonces el desafío es este: implementar la reducción de emisiones rápidamente para no superar los 2 grados de calentamiento hacia el final del siglo. ¿Qué mundo podemos esperar si el mundo se calienta a 1,5 o a 2 grados de temperatura? ¿Sí? Y aquí están las proyecciones a medida que está el calentamiento global, por donde estamos acá, en 1,1. ¿Qué va a pasar si, cuáles son los pronósticos si llegamos a 1,5 o a 2 grados de calentamiento? ¿Sí? Bueno, acá tenemos la temperatura del día, el cambio, o sea, la temperatura del día más cálido, y todo rojo. ¿Sí? Rojo es el que aumenta, azul es el que disminuye, todo rojo y empeora en algunas zonas. ¿Sí? O sea que es muy clara la señal de todos los modelos convergen en que vamos a tener alta variabilidad térmica con temperaturas extremas, ¿sí? Tanto muy altas como muy bajas. Una de las paradojas que van a generar es mucha variabilidad en la temperatura, tanto hacia temperaturas altas como a temperaturas bajas en extremos, ¿sí? Más variabilidad climática. Días más cálidos, más cantidad de días más cálidos, más horas de calor y más intensas, ¿sí? Más largas y más intensas. Además, hay un aumento asimétrico de la temperatura, ¿sí? La temperatura va a aumentar, la temperatura media, pero también está aumentando de forma diferente las máximas y las mínimas. Y lo que se ha registrado, la región pampeana, a la que vemos datos, está estudiado, es un aumento principalmente de la temperatura nocturna, ¿sí? Este calentamiento asimétrico está trayendo muchos problemas, especialmente a la tecnología, en cultivos que tienen normalización. Ahora avanzamos sobre eso. ¿Qué va a pasar con el agua? Bueno, el pronóstico general dice que, al parecer, va a haber más cantidad de precipitaciones, pero va a ser más variable entre regiones.
y entre años. De vuelta, más variabilidad climática. ¿Sí? Y el problema es que una cosa es la precipitación y otra es el agua que llega al suelo, porque si también cambia la evapotranspiración, entonces el balance hídrico, el agua que finalmente queda en el suelo retenida y disponible para las plantas, eso va a ser, eso que está graficado acá, bastante desparejo, ¿no? Si miramos los escenarios que seguramente vamos a enfrentar, de 1,5 y 2 grados, vemos marrón, ¿sí? Que es reducción de la disponibilidad, y otras zonas en donde hay aumento de la disponibilidad. ¿Sí? Y sobre esto los modelos son mucho más ruidosos que la temperatura. O sea que encima son menos predecibles que esos escenarios de disponibilidad hídrica. Y eso complica todo. Porque una cosa es predecir qué va a pasar a los cultivos con las altas temperaturas si hay un escenario de agua disponible, y otra muy distinta es si no hay un escenario de agua disponible. De hecho, hay trabajos de impacto del cambio climático en cultivos en la región pampeana que tienen resultados totalmente divergentes. ¿Y a dónde está la raíz de la divergencia? En el pronóstico hídrico. Se aumentan las temperaturas, pero aumenta también la disponibilidad hídrica en los meses de cultivo, a la soja que va a ir bebiendo, dicen algunos estudios. Mientras que otros, en donde sus pronósticos son de escasez de agua, dan completamente lo mismo. Bien, entonces, ¿qué escenario vamos a enfrentar? Alta variabilidad térmica, con temperaturas extremas, aumento simétrico de la temperatura, lluvias disparejas y poco predecibles, peor de lo que las predecimos ahora, cambios en la humedad del suelo anual que van a depender de la región y baja predictibilidad de las lluvias que complican los pronósticos. Que aumente la temperatura es completamente malo. Gente que piensa así de forma global dice, bueno, esto es un desafío que tenemos que enfrentar. Entonces, además de agarrar los pelos y decir vamos a morir, pensemos qué es lo que vamos a hacer como humanidad. ¿Sí? Y una de las cuestiones que ya están siendo observadas, de vuelta, que ya se han registrado porque estos cambios se están acelerando, es el calentamiento 4 veces más rápido que el promedio mundial de las zonas alrededor del Ártico. ¿Sí? Y ese calentamiento entonces está habilitando zonas que antes estaban pocos meses sin hielo o sin nieve, ahora se están habilitando. Y eso es una buena noticia para los finlandeses, los islandeses y los rusos. ¿Sí? Y entonces hay estudios que muestran que parece que va a haber una relocalización de zonas agrícolas, que podemos esperar una relocalización de las zonas agrícolas. ¿Sí? Y en el hemisferio norte es claro que tiene más tierra, a latitudes más altas. ¿No? En el hemisferio sur estamos un poco más complicados, pero algunos de estos efectos, también un trabajo, pero hay varios de estos, del corrimiento de la frontera agrícola, acá tomaron la predicción de cuánto tiempo podrían contar 2.200 grados día con temperatura base superior a 5, eso es más o menos una estación de un cultivo de invierno, que entonces hace posible el cultivo de cereales de fina y también canola, que estudia hablar de cereales, pero también es aplicable para canola, y son 7 modelos de proyección distintas y todos van convergiendo, fíjense, a medida que aumenta el tiempo hacia el fin de siglo, ¿sí? El corrimiento de la frontera, ¿sí? Agrícola respecto de lo verde, de lo que está marcado con verde, hoy es lo que se llaman las zonas boreales, las zonas en donde el invierno es demasiado crudo y no se puede hacer agricultura. Bueno, la conclusión de este estudio es que se va a correr la frontera agrícola hacia el final del siglo, un
estudio miraron cómo van a cambiar las precipitaciones en los meses de cultivo, mayo-octubre para los cultivos de invierno en el hemisferio norte, pero como les decía, la evapotranspiración también va a aumentar por efecto de la temperatura, y entonces el balance climático, ¿sí?, va a ir cambiando. Este es el actual y este es el que esperan hacia fin del siglo. Fíjense que esto tiene también mucho ruido por el problema de los pronósticos, ¿no? Pero si miramos este balance hídrico previsto para fin del siglo, vemos que zonas que actualmente son de cultivo de trigo y de colza van a tener balances negativos, estas zonas más continentales, balances negativos, mientras que otras zonas van a tener balances hídricos positivos, ¿sí? Y entonces eso va a obligar a mover, como les decía, no solo todo se va a mover hacia el norte, sino que además el agua va a hacer que, lógicamente, haya que ajustar, ¿sí? Entonces, se requieren mejores modelos de predicción del balance hídrico, una de las conclusiones, y su aplicación al Cono Sur, cómo trasladamos esto que está estudiado en el hemisferio norte, cómo lo trasladamos al hemisferio sur, que de Australia ya nos caemos, nos vamos a Tasmania o a Nueva Zelanda, o en Argentina. Hay grupos de APC, tal vez algunos de ustedes estén trabajando, que están trabajando en Nueva Patagonia o los valles segregados de Patagonia o los mallines, ¿sí? No sería tan loco pensar que parte de la agricultura en cultivos muy sensibles a las altas temperaturas, con el tiempo se vayan corriendo hacia latitudes más altas también en el hemisferio sur. Todo esto parece ciencia ficción y que no nos toca, pero los cambios se están acelerando y alguien debería empezar a pensar en estas cosas, y creo que acá hay gente capacitada para por lo menos empezar a pensar en estas cosas, ¿no? Bueno, las lluvias irregulares limitan mucho todos los cultivos, por supuesto, la colza no es la excepción. Y aquí tenemos datos de Malcolm Morrison de Canadá, en donde están bastante preocupados por esto, porque han observado, estos son quinquenios, 2000, 2004, 2009, 2014 o 2020, y vemos las temperaturas, y hay un aumento de las temperaturas en abril, en mayo, y entonces han visto que en la primavera hay un aumento de las temperaturas. Y también hay un aumento de las precipitaciones totales, que la última quinquenio bajaron, ¿sí? Pero había una tendencia alcista de las precipitaciones totales en los meses de cultivo, pero no en los meses de verano, que es cuando más demanda atmosférica hay, y es donde ubican las clásicas superior crítico, después de floración. Entonces, estos aumentos de la temperatura, aumentos de la precipitación, en los meses donde no es necesario, ¿sí? Y falta el agua en los meses, como siempre, ¿no? Las aguas cosas. De nuevo, esto entonces ha hecho que en la agricultura, el cultivo de Canadá, en el cultivo de colza en Canadá, estén aprovechando los años húmedos con flexibilidad en la geología, y en los años secos adoptan un manejo más intensivo, ¿sí? Acortando los ciclos, disminuyendo la densidad y demás. ¿Qué pasa en nuestro país o en el Cono Sur? Van a ver que muchas veces, no voy a hablar solo de Argentina, en Argentina la colza ha querido arrancar muchas veces y sube y baja y nunca prende, pero tenemos países como Uruguay o el sur de Chile con rendimientos espectaculares, o el sur de Brasil y Paraguay, que también producen colza y producen más cantidad que nosotros. Así que en general, cuando hablamos de Cono Sur, ¿sí? Cada región tiene sus particularidades, hablamos de las resistencias en el Cono Sur. Bueno, ¿qué pasa en nuestras regiones? Con el agua. Acá tenemos una primera exploración que hicimos ya hace unos años con datos de colzas primaverales e invernales en el sudeste de Buenos Aires, en función de la precipitación durante la estación de cultivo, toda la precipitación. Y por supuesto, más precipitación, hay más producción, ¿sí? Hasta, fíjense, había 400 milímetros, nosotros estamos bien. Estas son regresiones compatibles, esta para la mediana y esta para el percentil superior, que nos estaría marcando la mayor eficiencia, ¿sí? Esto es agua, no es agua evapotranspirada, es lluvia, ¿sí? Esto hay que hacer un montón de comillas, pero fíjense que tenemos eficiencia
flación, que es lo que corresponde para medir eficiencia de uso del agua de evapotranspirada para generar rendimiento, y aquí tienen un montón de fenotipos, ven, de 8 a 15 kilos por hectárea por milímetro de agua evapotranspirada. Y aquí tenemos valores que alcanzan esto que es la frontera, ¿no? Esto es la frontera de rendimiento limitado por agua, ¿sí? Esta línea punteada. Y vemos que en algunos casos, en esto era un año donde las lluvias cayeron, la distribución de las lluvias fue perfecta y eran híbridos tempranos, eran híbridos de floración temprana, fíjense que fueron capaces de ubicarse en las más altas eficiencias de uso de agua. Y lo mismo en Estados Unidos, ¿sí? Esto son datos de Janet Acefa de Estados Unidos, fíjense, 7 kilos por hectárea por milímetro de agua evapotranspirada para el conjunto de datos. Sin embargo, algunos puntos, ¿sí? Algunos puntos se van acercando a la frontera. O sea, fíjense que tenemos que mover esta curva hacia acá para ser más eficiente el uso del agua, y ahí hay, tanto de la genética como del manejo, hay terreno para aumentar. Hablamos de la importancia del periodo crítico o floración. Saben que para todo el cultivo, la descripción del rendimiento se va construyendo a lo largo de todo el ciclo, pero hay etapas especialmente sensibles. En la mayoría de los cultivos que están alrededor de floración, en colza, en las gráficas en general, están desde la floración hacia adelante, ¿sí? Y bueno, hace no tantos años, en 2018 recién se publicaron los datos del periodo crítico. El periodo los tenemos desde los años 80, ¿no? El colza lo tenemos en el 2018, en donde vemos esta es la floración, el inicio de la floración, y el periodo crítico ubicado entre los 100 y 500 grados día, dice el paper de Kicker. Acá lo contó un poquito, pero vemos que el rendimiento cae mucho cuando está afectando el inicio de la floración y el inicio de la fructificación. Y estos son fenotipos primaverales en Australia. Y el rendimiento está asociado con la biomasa a floración, pero en una forma bastante fluida. Si esto lo hiciéramos para trigo, daría una recta mucho más ajustada, y para cebada de abril supongo que también daría mucho más ajustada. ¿Por qué? Porque en floración todavía el partido se juega después de floración en las gráficas, ¿no? En eso tiene algo de similitudes con la soja, ¿no? Donde el partido se juega después de la floración. Bueno, fíjense, esta es la asociación con la biomasa floración. Vemos que un mínimo de 4.500 kilos son necesarios de cobertura para no limitar el rendimiento, pero para nada está jugado, ¿sí? Con la biomasa floración, sino que todo pasa, como les decía, post-floración. Esta es la biomasa post-floración, y fíjense que la cosa se empieza a ajustar mucho más. Y acá tenemos el rendimiento y la biomasa madurez toda, o sea, esta más esta. Y también se dibuja un poco el cuadrado, pero también hay una asociación con la biomasa total. La relación esta es el índice de cosecha, entonces. Y esta es la relación entre rendimiento y la biomasa, que no es grande, lo que llamamos chat, ¿no? Floración de crecimiento. Biomasa, sí. Delta de biomasa por floración, ¿sí? Y entonces, fíjense, no es tasa de crecimiento, sino es delta de biomasa. Esto es la biomasa reproductiva a la que sacamos el grano, ¿sí? O sea, es la biomasa no grana. Entonces vemos que, como les decía, es muy importante cuidar la producción de biomasa post-floración. En general, si hacemos el ajuste de esta recta, vamos a ver que el índice de cosecha en las brasicáceas en general es bajo, ¿sí? Son buenas cuando son carbono 3, de clima templado, son buenas produciendo biomasa, se vuelcan cuando hay exceso de nitrógeno de agua, pero no son tan buenas particionando grano, ¿sí? Y los índices de cosecha, entonces, que es la relación entre la biomasa del grano y la biomasa total, aérea producida, son en general más bajos que en trigo y en cebada, ¿no? En colza son más altos, están alrededor de 0,30, 0,35. En carinata son más bajos, 0,20, 0,25,
25 y en Camerina también, todavía más bajo. Y entonces vemos que hay ahí de vuelta otro tema de búsqueda de cómo mejorar esa partición, ya sea con el mejoramiento genético o por el manejo, para mejorar esa partición hacia granos. La eficiencia reproductiva no parece ser el problema. ¿Cuál es la diferencia entre el índice de cosecha y la eficiencia reproductiva o el fruit efficiency que a veces lo encontramos en la literatura? El índice de cosecha considera toda la biomasa, ¿sí? Mientras que la eficiencia reproductiva considera la biomasa reproductiva específicamente, ¿sí? Entonces, esa eficiencia reproductiva no está tan lejos de los trigos de la región pampeana cuando comparamos las bolsas de la región pampeana, ¿no? Andan 100, 160 gramos por gramo de biomasa reproductiva de un grano. O sea que pareciera que el problema es cómo reparte la biomasa vegetativa y reproductiva. Pareciera que la cosa podría andar por ahí, pero hay que mirarlo con más detalle. Bueno, el esquema conceptual entonces finalmente es este, ¿no? El rendimiento está asociado con la biomasa floración, pero con un umbral a partir del cual ya no hay asociación, mientras que con la biomasa producida durante el periodo crítico o la biomasa total de madurez es el factor que más define el rendimiento. Hablamos de calentamiento asimétrico. Dijimos, no solo están aumentando las temperaturas medias globales por el calentamiento global, sino que esas temperaturas no están aumentando de forma parsimoniosa y acompasada entre las dos. Y para la región pampeana, este seminario, no lo voy a repetir porque ya lo dio Daniel Miralles, de temperaturas nocturnas, fueron estudiados cómo cambiaron las temperaturas en la región pampeana a lo largo. Esta es la temperatura máxima y esta es la temperatura mínima, ¿sí? Esta es el cambio, la diferencia, ¿sí? Y entonces, fíjense que la temperatura mínima aumentó para todo el periodo. Esto era, ayúdame, ¿era 1960? ¿Cuánto me dijo? 95. 1935 al 2005, ¿sí? Bien, entonces en todo el periodo aumentó la temperatura mínima. Si tomamos desde el 60, si tomamos desde el 60, la mínima ya se mantiene alta, ¿sí? Y la máxima sigue aumentando, ¿no? Pero es claro que la temperatura mínima ha aumentado y se mantiene elevada en el último tiempo. ¿Qué impacto tuvo eso sobre el trigo y la cebada, que es lo que ya está estudiado? Bueno, sabemos que afecta el rendimiento, temperatura, esto es el rendimiento normalizado para comparar cultivos y años, y la temperatura nocturna. Por acá están los controles, en 10 o 11 grados, y esto es aumentado 2 o 4 grados. Con estas carpitas que se ponían a la noche. Al aumentar la temperatura nocturna, vemos que el rendimiento disminuye en promedio un 7% por cada grado de aumento de temperatura nocturna. ¿Y a qué se debe esta disminución del rendimiento? Bueno, aquí miraron si estaba asociado al número de gramos, el principal componente del rendimiento, y si está asociado a la duración del periodo crítico. Fíjense, se acorta el periodo crítico al aumentar la temperatura nocturna, y miraron qué pasaba con la eficiencia de uso de la radiación. Si no es un problema de crecimiento, ¿no? O de desarrollo. Y vemos claramente que el desarrollo es quien genera estos cambios, menor duración del periodo crítico y menor número de granos, mientras que la eficiencia de uso de la radiación no tuvo patrón significativo. Esto cuando calentaron en el periodo crítico desde elongación del tallo hasta floración, donde se están definiendo las estructuras reproductivas. ¿Qué pasa cuando calentaron? ¿Qué pasa cuando calentaron en el llenado de granos? A partir de los 10 días de floración, donde ya bajaron los granos, terminó el cuarto, está definido el número, y se afectaron solamente se afectó el crecimiento de esos granos. Entonces, cuando aplicaron estas temperaturas, solo aumentos de temperaturas nocturnas, de vuelta, ¿sí? Entre 2 y 4 grados, lo que observaron de vuelta, el peso del grano disminuyó, y eso fue debido a un acortamiento de la duración. Bueno, disminuyó 3% por cada grado de temperatura nocturna que aumentaba, y eso fue exclusivamente
por la duración del llenado que se acortó. Sabemos que hace la temperatura media, también es capaz de hacerlo la temperatura nocturna, disminuyó la duración y no hubo efecto positivo sobre la tasa de crecimiento. Eso cuando miramos temperaturas medias, a veces tenemos ese juego. Se acorta la duración, pero aumenta la tasa de llenado y en el juego salimos hechos. Vemos que no, ¿sí? La tasa de crecimiento con temperatura nocturna no aumenta y la duración se acorta. Como consecuencia entonces de los efectos de las altas temperaturas nocturnas sobre la disminución del peso del grano y la disminución del número de grano, este último más importante, lo que hicieron fue simular para la región pampeana cuánto era la disminución. Estos globos tienen signos negativos y marcan para distintas localidades cuánto fue la reducción de rendimiento causado por este aumento de las temperaturas nocturnas registradas. Y está simulado con modelo de simulación AFSIM en este caso. Y encontraron entonces que en promedio hubo una reducción del 4% en trigo y del 5% en cebada cuando y que la duración del periodo crítico se redujo un día por década. Ese periodo crítico que uno dice alrededor de 30 días, ¿sí? Alrededor de floración, 20 días antes de floración, 10 días después, el periodo crítico, se ha ido reduciendo la duración en días a una tasa de un día por década, desde el año 60, debido solamente al calentamiento de las temperaturas nocturnas. ¿Sí? Pasará lo mismo gráficas. Uno espera que los procesos sean similares, pero hay que ir cuantificarlos. ¿Sí? Y necesitamos nuevos genotipos con mayor duración del periodo crítico o floración. Necesitamos que tengan una tasa de desarrollo que sea más lenta al aumentar la temperatura. ¿Tenemos variabilidad para eso? Todas preguntas que nos hacemos, no tengo las respuestas. ¿Y cuánta variabilidad existe en la duración o floración? ¿Sí? Del periodo o floración, del periodo crítico en el caso de la sequía. Hay algunos trabajos que se han iniciado recientes con alta temperatura nocturna, especialmente en colce normal, que es donde los efectos de las altas temperaturas nocturnas generan más daños, que ahora les muestro, y con imposiciones de, estos son días después del inicio de la floración, imposiciones de altas temperaturas nocturnas aquí, aquí o aquí, se fueron afectando distintos procesos, todos ellos llevaron a la disminución del número de granos, ¿sí? Por, en este caso eran plantas individuales, el número de granos y la reducción del porcentaje de aceite también. Hay variabilidad entre los genotipos, estos son distintos genotipos, y aquí lo que vemos es el momento en el que abren las flores a lo largo del día. Sabemos que las flores abren a primera hora de la mañana y en general vemos que la mayor proporción cuando se aumenta la temperatura nocturna, lo que pasa es que hay una proporción mayor de flores que abren más temprano, se adelanta el desarrollo, ¿sí? Se adelanta la apertura de flores y la polinización, y eso parecería que mejora, en los genotipos que hacen esto, mejora la chance de que tengan un cuaje de grano, una fertilización exitosa en un cuaje de grano. El efecto de las noches cálidas en la organización, la organización es el requerimiento de horas de frío para poder florecer, que tienen algunas especies, los trigos invernales y también las colzas invernales. Los efectos de estas noches cálidas sobre la distribución floral, su interacción con el fotoperíodo, han sido una pesadilla para los mejoradores y para los productores, porque cuando ocurre esto, la fenotología que uno espera se empieza a enloquecer. Y algunos estudios han mostrado, les muestro primero algunos datos locales, iniciamos analizando cómo era el rendimiento de genotipos invernales franceses o invernales que ya estaban en el país, comerciales, o estos venían más, generalmente eran de Francia y de Alemania, y qué pasaba con genotipos primaverales. Y vemos que el rendimiento en la zona donde los invernales
igual que el trigo, igual que la cebada. Lo que esperaríamos es que para contar el fotoperíodo, la duración del ciclo se acortara. Y sin embargo, eso no pasa. Y entonces, ¿qué estaba pasando? Ahora los fenotipos primaverales, había fenotipos primaverales de distintos fenotipos, fíjense que más o menos la cosa se mantiene en un rango más o menos estable, mientras que los invernales hacen cosas como estas, ¿no? En donde se alarga la duración del periodo de floración de lo normal que vemos en la región pampeana de 1000, 1200, los más precoces 1200, 1500 grados día, los más largos, a 2000, 3000. Claramente ahí le faltó el requerimiento de cumplir el requerimiento de organización. ¿Sí? Por eso para el mismo fotoperiodo tienen duraciones mucho más extensas. Eso le pasa en el sudeste de Buenos Aires. ¿Qué creen que pasa cuando le traemos al norte de la provincia de Buenos Aires o al sur de Entre Ríos? La probabilidad de que eso ocurra, de que no cumplan el requerimiento de organización, son mucho más altos. ¿Sí? Y eso ha sido un gran golpe que se han dado muchos productores con semilleros que decidan los invernales tienen mayor potencial de rendimiento, siempre invernales, y después les agarraba noviembre y todavía tenían todo vegetativo, un hermoso pastoreo, muy buen cultivo de servicio, pero no tenía una sola flor. ¿Sí? Y eso que parecía algo que, esto desde datos de 2013, o sea que ya hace más de 2 décadas que lo sabemos, ¿sí? Porque recién lo publicamos ahí, pero los datos eran de antes, sigue ocurriendo, aunque usted no lo crea. Estos son datos de Uruguay, ¿sí? Septiembre del 2023, el año pasado fue un otoño de inviernos suaves, donde no hubo horas de frío, el Paysandú, y tenían así las rosetas viejas, las hojas viejas, imagínense, hojas de 2 meses, 3 meses, y no habían logrado todavía florecer. ¿Sí? Se retrasó 20 días la floración de los fenotipos respecto de lo que tenían, estos son invernales, y ha habido entonces un cambio en la paleta de cultivares por esto, que ya lo sabíamos. Lo que pasa es que tuvieron varios años con otoños e inviernos que tuvieron horas de frío y no lo vieron a esto. ¿Sí? Pero esto es una realidad. Hay un riesgo de sembrar cultivares invernales o incluso primaverales que tienen requerimientos de organización, que a pesar de que están clasificados como primaverales, tienen requerimientos de organización, y eso es cada vez más frecuente a medida que aumenta la variabilidad climática debido al cambio climático. Acá tenemos también lo que pasó a nosotros en Buenos Aires 2021. Esto es Cañola 830, que es un cultivar que es un cruzamiento de invernal con primaveral. ¿Sí? Y se lleva la organización del invernal porque, si bien no es tan largo, ¿sí? Pero tiene la organización y en años en donde no la cumple, que la foto es muy buena, pero créanme que esto está no seca y esto ya está todo con silicuas, llenando los granos. Los australianos empezaron a ver esto, ellos no hacen invernales, no les da el ciclo, no les da el agua para hacer invernales, pero tienen primaverales o invernales para hacer un poquito más extensa la fenotipología. Y entonces ahí, ¿qué pasó? Empezaron a observar que los otoños cálidos les empezaba a desarmar la fenología, y entonces se pusieron a estudiar qué era lo que pasaba, y aquí tenemos entonces el tiempo térmico a floración, inicio de floración, y 4 respuestas diferentes. Estos son o fotoperiodos naturales o fotoperiodos a los que, ensayos a los que le aumentaron artificialmente el fotoperiodo. ¿Sí? Se lo aumentaron a 16 horas para que no hubiera duda de que tenían el requerimiento de fotoperiodo bien largo. Y fíjense lo que ocurrió. Y estos son ensayos en Australia y en Canadá. Encontraron distintas respuestas. ¿Sí? O sea que no hay un único modelo. Todos estos son primaverales. O sea que se supone que no deberían tener requerimientos de normalización. Sin embargo, fíjense, esto está en función de los días considerados vernalizantes, con temperaturas entre 2 y
fertilizante, por supuesto, las duraciones son mínimas. Pero si hay poca fertilización, si hay pocos días de frío, fíjense que todos, excepto este, el Diamond, que es una joya, es el más precoz de todos, fíjense que tiene muy corta duración y además es insensible, o casi insensible, a la localización y también al fotoperiodo, ¿no? Fíjense que no responde a nada, solo suma plástica. Casualmente es el que anduvo el cronogranola de los modelos cronos desarrollados por Daniel Miralles y su equipo. Hicimos también fechas de siembra de genotipos para alimentar el cronogranola y el cronocarinata, y el único que anduvo bien fue Diamond, ¿sí? Que tiene buen ajuste para muchas regiones de la región pampeana y de Uruguay. Cuando tratamos con los otros genotipos, los ajustes son malos. ¿Y eso por qué? Porque están pasando cosas como las otras respuestas. Fíjense que hay una interacción porque cuando no se cumple la verbalización, además importa más el fotoperiodo. ¿Sí? O sea que hay en juego las dos cosas, ¿no? La interacción de la verbalización y el fotoperiodo. Y eso está complicando mucho. Los mejoradores tampoco entienden claramente de dónde viene esto. Pero sí es claro que la respuesta, en algunas hay respuesta al fotoperiodo, pero solo cuando no se cumple la verbalización, por eso les digo que hay interacción, y en otras, ¿sí? No importa nada el fotoperiodo y solo importa la verbalización. O sea, tenemos todas las combinaciones, ¿no? Así que esto complejiza mucho más y hace que entonces los modelos para capturarlo, haya que hacerle force a los datos para que capture esa variabilidad. En regiones norte, esto le pasa al Reino Unido, pero también hay en Finlandia estudios similares. ¿Qué pasa cuando viene un veranito de San Juan? Un veranito en la mitad del invierno. Acá nos pasa, ¿no? Muchas veces antes de la tormenta de Santa Rosa, eso más a la primavera, pero también puede pasar al inicio del invierno, ¿sí? Pasan cosas como esta, pasan cosas, con el clima, ¿no? Pasan cosas como esta. Esta es la temperatura, ¿sí? Aquí hacen genotipos invernales, lo siembran en otoño, pasan todo el invierno y luego retoman en la primavera y el crecimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un calentamiento en este momento? Lo que observaron es que, lo observamos también acá, esto es, acá se trabaja en la floración, esto es muy temprano. Cuando se está formando, hay un cambio de ápice, ahora les muestro, se formaron los botones florales, pero no progresan esos botones. O sea que no es un problema de iniciación floral, de cambio, de transición del sistema vegetativo a reproductivo, sino que es un problema de dormición de yemas. Incluso lo estudian como se estudian los frutales, ¿no? La yema dormida en invierno de los frutales, porque lo que hay es dormición de botones, ¿sí? Así, que los botones están y se quedan así y no progresa, y los botones florales están, o sea que hubo iniciación floral, hubo cambio de meristema, pero no progresa la floración. Y entonces eso es lo que les muestro rápidamente, este trabajo es un PINAS, pero hay otros más de este grupo, ¿sí? Lo que observaron cuando hay estos días de calentamiento, que pueden ser 5 días, una semana, tampoco es que son periodos muy largos, e incluso pasan desapercibidos cuando uno mira la temperatura media del mes, pasa desapercibido, y lo que observaron es que el tiempo de floración se prolonga por este calentamiento, y lo que ocurre es que el rendimiento tiene bastante dispersión, estos son dos ensayos, 2 años distintos, el 2002, y el número de semillas por pot disminuye, el número de semillas por sílicuas disminuye, entonces disminuye el rendimiento. Acá tiene el aspecto de las plantas, ¿sí? Cuando recibieron este calor aquí y cuando no lo recibieron, ¿no? Como está creciendo normal, de acá a cosecha, ¿no? Menor número de granos en las que llegan a estado reproductivo. Acá vemos que, lo que decíamos, se desincroniza la floración. Estas son las dinámicas de distintos plots, de distintas parcelas. Cada línea de esta es una parcela sin calentar y calentada. En promedio se retrasan el 50%
Bueno, así que estos procesos están siendo estudiados, todavía no son bien capturados por los modelos de simulación y están haciendo que en muchas zonas los cultivares invernales estén empezando a disminuir. De hecho, en el mercado argentino y uruguayo están disminuyendo y empiezan a aumentar los primaverales y los primaverales largos, con la precaución que los primaverales largos también tienen estos procesos, ¿no?, de vernalización y de interacción con los productos. Bueno, 2 o 3 palabras de altas temperaturas. Dijimos que una de las cosas que va a hacer el cambio climático es aumentar las temperaturas y aumentar la variabilidad. ¿Ya se terminó el tiempo? Lo que sabemos que las temperaturas, ¿sí?, alrededor de fracción son nocivas las altas temperaturas. Moderadamente altas temperaturas fundamentalmente afectan la tasa de desarrollo, ¿sí?, acortan la duración, y también sabemos de otros cultivos, esto es un ejemplo de arroz, pero le cabe a la generalidad de todos los cultivos, que esa fertilización con dióxido de carbono que podría beneficiar a las plantas C3 no está y se anula cuando las temperaturas son altas, ¿no? ¿Debido a qué? Estos son aumentos de la temperatura media, cómo reacciona la biomasa y cómo reacciona el rendimiento. Y aquí, con 350 partes por millón de dióxido de carbono o 700. Entonces, sí, va a haber más producción de biomasa, pero ¿qué pasa con el rendimiento? No copia esto mismo, sino que disminuye. Y eso es debido a que disminuye el índice de cosecha por una disminución del número de granos llenos. Y ese efecto directo de la temperatura sobre el desarrollo reproductivo no es contrarrestado por tener más carbono, ¿sí? Por el contrario, tener más carbono va a empeorar la condición, porque va a reducir uno de los mecanismos que tienen los cultivos, las plantas, para lidiar con esto, que es el enfriado transpiracional. La alta concentración de dióxido de carbono alrededor del aire genera cierre estomático y eso va a anular entonces el mecanismo de transpiración. Y el enfriado transpiracional de los tejidos, en caso de que haya agua, se anula. Y eso entonces disminuye aumenta, se observa el efecto de la temperatura, ¿sí? Y eso está bastante estudiado. También es válido para las clásicas. Estudiamos qué pasaba cuando se calientan los canopeos, ¿sí?, en el periodo crítico, en el periodo, estos son los tratamientos más largos o más cortos, y además estudiamos qué pasa cuando se combinan con sopleo, porque es un estrés que en la región pampeana suele ocurrir. Empieza a elevarse la temperatura en la primavera, 4, 5, 6 días seguidos, y luego hay una tormenta, empieza a aumentar la luminosidad, hay una tormenta y se termina el ciclo. Pero mientras tanto aumentaron las temperaturas y se redujo la radiación solar incidente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se combinan esos estreses o cuando ocurren por separado? Bueno, claramente hay daño a las estructuras reproductivas, como ya les conté, hay menos flores, estos son los controles, acá los distintos tratamientos, la integral de todo esto es el número total de flores que se abren, y estos son las silicuas, ¿sí?, en este caso son acumuladas en los controles, y fíjense cómo en los estreses individuales y peor en el combinado, ¿sí?, se reduce, y eso lleva a la reducción del rendimiento. Y algunos de estos efectos son bien capturados por el cociente fototermal, ¿sí?, una herramienta que conocemos y usamos, aún aunque se trate de temperaturas supraóptimas, ¿sí?, el cociente fototermal del periodo crítico parece capturarlos bastante bien, ¿sí? Los eventos extremos de golpe de calor han sido bien estudiados en las clásicas, y especialmente en una parienta que es Arabidopsis, una plataforma que también pertenece a las crucíferas. Entonces hay muchos de estos mecanismos a nivel de planta que se estudian, ¿no? Después hay que ver cuáles de ellos se observan y son registrables y generan un cambio a nivel de canopeo, ¿no?, a nivel de producción. Alguna buena noticia que las guías de señalización de distintos tipos de estrés son compartidas, entonces al mejorar con unas se mejora también con las otras, y faltan algunos estudios
hay más sobre alta temperatura y sequía, hay menos sobre alta temperatura y otros factores edáficos, sobre el contenido de nitrógeno, y hay algunos sobre alta temperatura y mucosidad, o disminución de la variación sobre el incidente, como en recién. Bueno, frente a un estrés cierto, puntual, de golpe de calor, hay dos opciones, por lo menos dos opciones, escapar o tolerar. ¿Sí? Para la estrategia de escapar, vemos estos sistemas desarrollados muy bien para Australia, no tanto para Canadá, que tenemos problemas con las lluvias, y para la región pampeana también tenemos demasiada variabilidad climática, pero para los australianos queda bien claro cuál es el momento óptimo de inicio de la floración, que maximiza el rendimiento, dado que minimiza el riesgo de heladas y también el riesgo creciente hacia la primavera y verano de estrés hídrico y de golpe de calor. Así que para Australia esto está bien desarrollado, para otros lugares donde se cultiva colza todavía tenemos que ajustarlo. Todavía no entendemos la tecnología, esto todavía no lo terminamos de entender. El ajuste de la tecnología, entonces, eligiendo el fenotipo y la fecha de siembra, va a permitir localizar etapas reproductivas sensibles en situaciones de menor riesgo. Y eso requiere entonces sistemas de pronóstico climático que sean capaces, confiables, y que predigan ese riesgo, que le digan a los uruguayos, guarda que este otoño va a ser caluroso, ¿sí? Pero lamentablemente esos pronósticos no están tan bien afinados. Tenemos algunos pronósticos de lluvia de la niña y niño para el verano, pero no tanto para la región, para la época invernal, y no tan ajustados. ¿Sí? Pero sí lo que tenemos es mucha variabilidad de filología. Entonces, eso sí es un highlight que tienen las brasicáceas. Mucha flexibilidad fenológica, difícil de predecir, pero tiene variabilidad. Y acá hay, solo para ilustrarlo, un panel de fenotipos, y las decisiones de fenotipos eran todos primaverales, que evaluaron Jessica Menéndez y el grupo de Javier Boto y de Diego. Solo les muestro acá los días a floración, esto era para dos densidades, que era lo que estudiaba Jessica, pero me interesa que vean el rango de variabilidad de los días a floración, ¿no? Desde muy precoces, de 60 días hasta 140 días, ¿no? Si lo comparamos con lo que llamamos ciclo largo y ciclo corto del trigo, que es a lo sumo un mes, esto es mucho más flexibilidad, ¿sí?, de la tecnología. No sabemos el periodo de post-floración, hay que estudiarlo más, pero el tiempo de floración tiene mucha más variabilidad y mucho más para ajustar a escenarios climáticos diversos. Bueno, aquí hay otro ejemplo de cómo se acorta la duración de días al cambiar la fecha de siembra. Esto para Buenos Aires, un fenotipo primaveral intermedio, se va acortando la duración del ciclo de vuelta, ¿no? Tenemos bastante posibilidad de cambiar, de ajustar, de encontrar ventanas y ajustar la fenología. Si no vamos a escapar, podemos tolerar, ¿no? Y en eso también las brásicas tienen algunos rasgos que las distinguen de otros cultivos invernales. Por ejemplo, aquí tenemos estos datos muy viejos, yo tenía pocos años cuando estos señores ya describían estas cosas. La aparición de flores, la apertura de flores, muy largo periodo de floración, y los flores que finalmente llegan a formar una estructura reproductiva, llegan a formar silicuas, de manera que si hubiera algún estrés puntual, ¿sí? Acá hay todo eso es aborto, si hubiera un estrés puntual, es posible recuperar flores, lograr pods a partir de flores de otras posiciones, ¿no? Y eso es algo que comparten todos los cultivos indeterminados, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero todos los cultivos de la legumbre, por ejemplo, cultivos indeterminados, que ramifican, que tienen alta capacidad de ramificación, cada vez la capacidad de ramificación, tienen esta plasticidad reproductiva. Además, las brásicas tienen mucha plasticidad reproductiva, en especial colza, más que caminante camelina, de ajustar el número de granos por silicua, ¿sí? Eso que en soja es 3, 3,5, ahora hay soja de 4 granos estables. En la clásica puede ser de 1 a 30 gramos, una silicua de colza. Fíjense la variabilidad que tiene para ajustar. Así que esa
de Macoya diferencial. Lo último que les muestro, lo último por el tiempo y lo último porque es lo menos estudiado, recién salido, la capacidad de compensación de la pérdida del número de granos por aumentos en el peso del grano. Estos son cambios relativos del número de granos o del peso del grano cuando se generan estreses en distintos puntos. Así, John Kierkegaard encontró que este era el periodo típico, ¿recuerdan? Y lo que vio es lo que se ve en todos los cultivos. Se cae el número y el peso no te lo compensa, ¿sí? Capaz que sí, capaz que no. Aquí tenemos, fíjense, caídas del 60% del número de granos respecto del control sin estrés y un aumento del peso del grano que puede estar alrededor del 40%. ¿Sí? Bastante para esa semilla tan chiquita, pero puede aumentar un 40%. Si lo comparamos en trigo, Gaby, 20-25, maíz, 20, como mucho, o menos. O sea, fíjense que tiene una capacidad de compensación de la pérdida del número de granos por el peso de los granos bastante más elevada que otros. Pero esto es lo que vio John Kierkegaard en Australia. Lo que vieron en Valdivia, es el grupo de Daniel Calderini, es que esa compensación, cuando caía 50% el peso del grano, el número de granos, la compensación era total. No había cambios en el rendimiento en Valdivia, que es un ambiente muy benigno, con una primavera muy suave y sin estrés hídrico en todo el ciclo, ¿no? Y esos resultados también los corroboró Gonzalo Rivelli, que en su tesis aplicó tratamientos de sombrero, calor y estrés combinado, tanto en Buenos Aires como en Valdivia, y aquí les muestro los datos de Valdivia, cómo cayó el número de granos para cada uno de estos estreses individuales o combinados y cómo aumentó, en términos relativos, el peso del grano. Fíjense que cuando cae 40% el número de granos, aumentó 40% el peso de los granos, generando una compensación total. Algo que no le queríamos a Calderini, lo que dijimos, bueno, pasó de carambola, como Marcelo Labra, tesista de Daniel Calderini, nuestro tesista lo observó en vivo y en directo. Y esta compensación no se generó en Buenos Aires. Entonces hay algo del ambiente, la temperatura de base, el cociente fototermal en el resto del llenado, estamos mirando distintas cosas que hacen que se exprese esta plasticidad en ciertos ambientes para generar esta compensación total de la pérdida del número de granos. Así que otra estabilidad de aumentar el peso del grano es otra estrategia de plasticidad reproductiva que está buena para las grasas y que se debe explotar. Bueno, algunas conclusiones: enfrentamos grandes desafíos, no hay tiempo que perder, y las empresas semilleras y los productores están ávidos de conocimiento y de adaptación de las brásicas a nuestro ambiente. Acá hay algunas de las necesidades que se acercan y nos piden y que también hablaron en el Congreso de Paraná la semana pasada de las brásicas. Requerimientos de verbalización y tolerancia a heladas, quieren conocerlo en sus prototipos, ¿sí? Porque no lo conocen, eso hay que tener una cámara de frío, dar la verbalización a distinto tiempo y irla sacando, o sea, es un trabajo fisiológico, pero que hay que hacerlo y caracterizarlo. El grupo de Arrabal Cerrado está trabajando en parte de esto. Cuantificar el aporte de biomasa de carbono al suelo en el cono sur para generar cálculos de carbono. Y eso es muy importante, las emisiones como estos cultivos se usan para biocombustibles, es muy importante conocer, ¿sí?, la huella de carbono y la huella hídrica que tienen, y se aplican valores de Europa que no tienen que ver con los nuestros. Así que ahí también hay otro tema que creo que el instituto se puede abordar. También mejorar la prevención de problemas de carryover de herbicidas, esto es un problemón. Se impusieron sulfonilureas en la rotación, en el maíz o en la soja antes. Lo que ocurre es que si no llovió lo suficiente, queda en el suelo y la colza es total. Cualquiera de estas tres son totalmente intolerantes a las sulfonilureas y no crecen las plantas. Y no es fácil hacer un ensayo de suelo porque no muestra la biodisponibilidad. Y entonces en Australia hay desarrollado
existe para nuestra región, para Uruguay y para Argentina, y es un requerimiento bien claro que se está refiriendo. Y mejorar el diagnóstico de nutrición del cultivo también es otro gran reto, ¿sí? Las actualizaciones suelen llegar tarde y cuando ya está casi todo jugado, y entonces eso también, mejorar esos diagnósticos de nutrición, tal vez eso es más para el INPA que para nosotros, pero también es algo que los productores están demandando. Así que auguramos futuro para las brásicas. En Argentina va y viene, es un cultivo oportunista cuando el trigo cae, pero en Uruguay ya la rotación de invierno son 30% trigo, 30% cebada, 30% brásicas, ¿sí? Bolsa o cañada. Así que no desperdiciemos oportunidades de diversificar cultivos, que sabemos que eso trae múltiples beneficios económicos y ambientales. Gracias. No conozco mucho cómo es la relación entre los polinizadores y el número de granos o el tamaño de esos granos. Supongo que debe afectar más el número de granos, la visita, y cómo se sabe qué respuesta tienen estos cambios en la temperatura de los polinizadores, y si ustedes cuando ponen esos tratamientos, contemplan que los polinizadores quizás tienen que llegar antes. Entonces quizás esa es la diferencia entre los experimentos. Bueno, polinización mejora, la presencia de polinizadores mejora. Hay estudios que hablan de hasta un 15% más de cuaje, viendo todas las flores que no terminan siendo silicuas, pero se ha cuantificado hasta un 15% más de mejora. De hecho, tanto en China como en Canadá llevan las colmenas cuando están en floración. Además, le sirve a las abejas en momentos del año donde no hay mucha oferta floral, temprano, a la salida del invierno. Así que es una asociación muy buena, la que tiene con polinizadores, que beneficia al cultivo, además de beneficiar a los polinizadores. Temperatura y polinizadores, eso no he leído específicamente qué hace el cambio climático con la temperatura al cultivo y a los polinizadores, tendría que buscar. Y sobre la tercera de Los tratamientos. los tratamientos podrían estar solamente se calentó, eso lo dije muy rápido, pero solamente el calentamiento era entre las 10 y las 15 horas, nunca las carpas eran herméticas, y el resto del día se abrían, ¿sí? De manera que desde la mañana las abejas actúan cuando hay sol, así que durante la hora del día, a la mañana o después de las 3 de la tarde tenían acceso, y nunca las carpas son completamente herméticas. Así que tenían formas de entrar. El resto del día solo aplicábamos calentamiento 5 horas centrales del día. Las que tenían las mallas de la media sombra tenían el lado sur siempre abierto, o sea que tenían acceso constante. Pero la temperatura nocturna que aumentabas No, las 5 de la mañana. Los tratamientos de carga que te eran solo de temperatura máxima diaria. ¿Sí? El resto de la mañana y de la tarde tenían abierto a la noche temprana. Con Mariano de Montos medimos visitas florales en caminata y además de abejas hay todo un elenco de mosquitas y por la mayoría no se saben los nombres, o sea que invitan a la mesa un montón de especies acá en el medio de la ciudad. Sí. Bueno, si hay más preguntas, Bien. No, mira. Empiezan a ser un problema. Ahora, no hay que esperar a fin del siglo, ¿no? Ahora ya son un problema. Si mutamos en sí, no sé cómo se lo acuerdo con la cita, es un factor de reducción. Sí, parece. Habría que probarlo. Diamond, muy probablemente lo tenga apuntado, porque fíjate que no responde a la polarización y siempre se
Sí, todas son plantas de día largo. Porque a veces me pregunto por este caso que no genera la energía, no la fertilización y el beneficio. Claro.